La vez pasada estábamos conversando sobre aspectos de lo que es la patología. Vamos a entrar de lleno a hablar sobre la patología en sí. Esto ya hemos visto, esto también de la parte de la historia. También les dije también les puse las fotos, pero ahora me he confundido del disco traído de la otra universidad. Pero casi es lo mismo. En la anterior yo les estaba poniendo fotitos un poco de la historia de los de Perú y de los médicos conocidos del Perú, ¿no? Ya más o menos ya saben de Teresa Estela, de ese personaje que hay, de Pedro Weiss también, ¿no? El que está en el auditorio del Colegio Médico. El nombre del auditorio del Colegio Médico se llama Pedro Weiss. Ya, ese es considerado el padre acá de nosotros, de patología, el que inició la patología. Y uno de los personajes connotados es Arias Estela, ¿no? Que todavía vive, les dije, ¿no? En el congreso que he estado la semana anterior, ahí todavía lo he logrado ver, tendrá 94 años debe tener el doctor Bueno, el tema ahora a desarrollar es neto de lo que vamos a ver ahora, sobre qué es patología general y patología especial. Eso también lo que les dije, ¿no? La vez pasada. Este es nosotros siempre hacemos este esquema. También les dije esto, después del diagnóstico definitivo viene tratamiento. Ese mismo esquema ustedes tienen que hacer en sus historias clínicas cuando estén en cuarto año ya, cuando estén cuarto, quinto, sexto, siempre van a estar haciendo siempre ese esquema. Yo he omitido lo de tratamiento, acá debe haber tratamiento. He omitido porque para efectos de patología nosotros nos interesa diagnóstico y pronóstico nomás, ¿ya? Pero eso es con lo cual nosotros nos colocamos. Ahora, el ejemplo que ahí les puse es el ejemplo de la tuberculosis. Hay un caso de etiología que ustedes ya saben, que es el Mycobacterium tuberculoso, o por su descubridor Koch, bacilo de Koch. La patogenia, las propiedades que tiene para destruir todo, el cuadro clínico, signos y síntomas. Después vienen los síndromes, después viene el diagnóstico presuntivo, que puede ser una variedad de situaciones similares, ¿no? Puede ser una bronconeumonía, una neumonía, una desnutrición, un problema tumoral, un cáncer, una tuberculosis también. La tuberculosis también adelgaza, el cáncer también adelgaza. Entonces uno tiene que pensar en todos esos problemas. Entonces, para descartar qué es, uno siempre recurre a los exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares te va a clarificar más o menos o descartar algunas otras posibilidades y te quedas al final con tu diagnóstico definitivo. Si en la vaciloscopía encuentras el germen, dice ya tuberculosis, entonces al final dices tuberculosis pulmonar y después ves cuánto es lo que ha destruido del pulmón y haces un pronóstico. Por ejemplo, si me destruyó casi un 50% del área pulmonar, por supuesto que el otro 50% se va a recuperarse y va a funcionar, pero eso funciona un 50%. Entonces, ¿qué va a hacer el intercambio gaseoso con el intercambio gaseoso que hay entre la hemoglobina, la oxigenación? Eso que lo han estudiado en fisiología. Se supone que tiene que llevar el oxígeno a todo tu cuerpo, pero todo tu cuerpo es funcionando al 100%, pero está funcionando al 50%. Entonces el oxígeno que llevas es al 50%, no va a satisfacer tu demanda. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tu corazoncito, mandar doble trabajo, más rápido. Entonces entras en taquicardia. Pero como entras en taquicardia, entras más trabajo, tu corazoncito trabaja más. Al trabajar más, para enviar toda la sangre al resto del cuerpo, va habiendo
un crecimiento del músculo. Ese crecimiento del músculo se llama hipertrofias. Esa hipertrofia hace que tu corazón también se agrande cada vez más. Pero como se agranda cada vez más, estás entrando en lo que es la cardiomegalia. Al final terminas en lo que se llama el síndrome de col pulmonar. Pero ¿qué significa esto? Si toda la sangre va a ser cubierta acá, en este área, y hay hipertrofia, es como la hipertrofia de la pared, es como si la pared hubiera ensanchado, tiene que crecer más, ¿no es cierto? Como del músculo, pues se vuelve más fortachón, ¿no? Crece más, crece más, crece más. ¿Qué sucedió con esto? El área de volumen es menos. Y cada vez que crece más, tu área de volumen es menos. Y cuando tengas que hacer la contracción, tu volumen es menos. Al final te quedas sin volumen o volumen insuficiente y automáticamente hace el paro cardíaco. Ese es el final de lo que es la insuficiencia cardíaca hipertrófica, una de las variantes ya. Y eso se hace por la secuela de la tuberculosis. Ahora, si esa persona tenía proyectado vivir 80, 90 años, si tiene la mitad, ¿cuánto le calculas de proyección? 50 años, pues no. Así más o menos haces el cálculo. Y eso se llama el pronóstico. Y así es como a veces uno dice lo que uno va a sobrevivir en base a las enfermedades. Si uno no tuviese ninguna enfermedad, teóricamente dice que nuestro cuerpo debería vivir entre 150 o 200 años. Teóricamente. Pero tenemos enfermedades de que nacemos, ¿ya? Desde el momento que salimos de la parte materna, nos estamos enfermando, ¿no? Ustedes de repente ya no han tenido el problema de las enfermedades de la infancia. Las enfermedades de la infancia, ¿cuáles son? La varicela, sarampión, ¿qué más? Papera, tos convulsiva, ¿no? Porque ustedes los han vacunado. Las vacunaciones casi se hicieron efectivas y obligatorias a partir del año 64. ¿Y los que nacimos antes? Ahí me dio todo, jóvenes. Yo he pasado por la papera, el sarampión, la varicela, una rascada maldita. Entonces ampollitas, fiebre y demás. Bueno, soy sobreviviente. Polio también debe haberme dado, pues no seguro. Pero he sobrevivido a todo ello, ¿ya? Muchos niños, o mi generación, muchos murieron. Soy el sobreviviente a ello. Pero eso me ha dado inmunidad. Espero que sea una buena inmunidad, porque yo me he proyectado mentalmente a vivir 100 años. Entonces, mi hija dice, al ritmo que estás, papá, gordito, vas a vivir hasta el 100, dice. Ella me fastidia, sí. No, papá, tú vas a vivir hasta el 100. Bueno, pero es la idea, ¿no? Al final les voy a decir algo un poco más sobre la longevidad, ¿no? Ya, el tema aquí, adelante, pase. Siempre nos ayudamos nosotros de diversas áreas. Y primigeniamente, cuando uno quería estudiar la enfermedad, ¿cómo se ayudaba uno? Lo partía, ¿no? Lo abría, lo que era la autopsia o necrosis, como quieran llamarlo, y uno trataba de ver todo eso. Entonces, al ver eso y observar, vieron muchas enfermedades en las cuales en las vísceras se veía como unas bolitas duras, y a eso le dijeron que eran parecidos a los granos. Entonces, a eso le llamaron enfermedades granulomatosas. Entre eso está la tuberculosis, está la tifoidea, está la fiebre de Malta, ¿no? La lepra, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero siempre trataban de indagar qué era, ¿no? Cada vez indagaron en menos, a veces sacaron temas proliferativos, como los tumores, pero no sabían qué era y por qué era. Entonces comenzaron a estudiar, lo llamamos especímenes quirúrgicos, o sea, lo que se llamaba las patología quirúrgica, nosotros le llamamos, ¿ya? Adelante. Entonces, como les digo, siempre se empezó de lo más grosero, después a los tumores, después comenzaron a sacar cositas chicas, como las biopsias, para verlo, y después ya con agujas, ¿no? Trataban de ver qué era lo que había con agujas. Entonces a eso era la citología aspirativa, o que luego le llamaban biopsia de aspiración por aguja fina, le dicen, ¿no?
o también lo que es secreción de los, por ejemplo, a nivel de lo que es el Papa Nicolau, por decirte, ¿no? Del cuello uterino, las células que se descamaban, porque ya había la idea de que las células cancerosas se descamaban del cuello uterino, entonces hacía un raspado y con eso se veían las células. Entonces, eso era menos lesivo, menos lesivo. Uno no va a esperar qué tiene de enfermedad hasta morirse, pues, ¿no? Entonces, a veces uno estando vivo podía uno ayudarse con esas cosas. Entonces, cada vez trataban de hacer con la mínima lesión hacia la persona para tratar de hacer un diagnóstico. Entonces, en la actualidad ya se ha desarrollado mucho lo que es la citología. Ya, ya se ve con mayor exactitud el tema de enfermedades con citología. En lo que es mama, hacen con agujas, hacen los tumores, ya les dije la vez pasada, que hacen, pulsan una masa y extraen, ¿no? De 10 biopsias en mi hospital, por decirles, ¿no? De 10 biopsias que extraen, casi la mayoría, bueno, son por tuberculosis o temas inflamatorios, claro, 3 o 4 sí sale cáncer, ¿no? Eso sí, ni hablar. Pero la gran mayoría de tumoraciones hay tuberculosis en glándula mamaria. Fíjense que no es el pulmón, o sea, otro nivel. Bueno, entonces, todo esto se ayuda a veces de verlo a algo más pequeño. Apareció la microscopía electrónica. Después de algo más pequeño aparecieron los marcadores tumorales, la inmunología, la inmunistoquímica para ver qué origen, qué tipo de célula es, especialmente en los que son las enfermedades proliferativas, básicamente en las neoplasias. Pero siempre ha habido la curiosidad y siempre se ha querido saber qué es, porque a veces el cirujano, especialmente los ginecólogos, sacan tumores de ovario y a veces no saben qué diablos es y uno tiene que estar diciéndoles el diagnóstico, ¿no? O a veces los cirujanos sacan una masa, no saben qué es y uno tiene que decirles que es para efectos de la medicina alternativa, que es la oncológica, ¿no? Que es la oncológica con la quimioterapia, que es muy discutible el tratamiento, ¿no? Ya. Entonces acá un poco que voy a ir desarrollando estas otras áreas, como les decía, bueno, se ha ido aumentando también, se ha ido aumentando la citogenética, se ha ido aumentando patología diagnóstico molecular, hay liberación in situ, reacción de la polimerasa, el PCR que le llaman. Hay la citometría de flujo, que es importante en lo que es los casos de leucemias. En los casos de leucemias, das la quimioterapia para destruir las células. Pero como es de todo tu cuerpo, porque las células del glóbulo blanco están por todo tu cuerpo, ¿cómo sabes qué células se han quedado malignas o no? Entonces ahí un poco que ayuda mucho la citometría de flujo para ver un parámetro de qué cantidad es lo que tienes o qué cantidad está quedando de células aparentemente malignas y para darles un retratamiento a la vez, ¿no? Con todos los temas que conlleva ello. Número ahí sí. Y después el otro es la telepatología, microscopía virtual, que ahora sí, yo por ejemplo hago un diagnóstico, ya está bien, pero yo me creo que lo máximo, no es así, ¿no? Entonces de repente en Argentina hay otro que sabe más que yo en el tema, me puede orientar. O de repente en España hay otro, entonces me comunico, ¿no? Las comunicaciones ahora han hecho que nosotros nos comuniquemos más rápido y con fotos y todavía hasta con video. Y ahora nos podemos ver todos y nos podemos comunicar todos, ¿no? Entonces, esas situaciones de comunicaciones científicas se dan entre nosotros lo hacemos también así, ¿ya? Estamos, ahora que hemos hecho el Congreso Latinoamericano, el SLAC, que después de 20 años llega acá al Perú, no me pude perder eso, que tuve que irme nomás. Si no hubiera tenido que viajar a otro sitio para hacerlo. Pero ahí nos pudimos comunicar de experiencias de otros países, ¿no? Pero ya. Bueno, entonces aquí está un poco el desarrollo de lo que hacemos en la citopatología. En lo que hacemos en citopatología sacamos todas las células que están descamadas, obtenemos a un objeto, lo fijamos en alcohol éter, después lo coloreamos con nitrosilmeosina y damos diagnósticos si es benigno o maligno, ¿no? Y también algunas alternativas de procesos infecciosos
o inflamatorios. Ahí ustedes están viendo algunos tipos de células. Las que son azules son las células intermedias a nivel de citología vaginal, ¿ya? Y las que son así medio rosaditas son la citología de células superficiales. Entonces ahí se ven varias capas. Entonces ya uno lo sabe y lo alterna a las capas. Las capas parabasales se ven de otra forma y de otro color. Y ustedes ven que son células planas como la escama, pues, como la escama del pescado, igualito pues se llama células planas o epitelio plano, que estudiaron ustedes en citología. Y los núcleos ustedes lo ven pequeñitos, ¿no es cierto? Ya. Nosotros cuando vemos una neoplasia que es cáncer, este núcleo está así grandote. Estas células también irregulares y más pigmentadas es cuando vemos en el cáncer. Cuando vemos así, está bien decimos, ¿no? Entonces esta es una citología normal. Fíjense una citología que tiene con cáncer. ¿Ven las células cómo cambian? Acá está algo normal una, pero las demás no, son diferentes, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Y uno puede más o menos decir qué tipo de célula es. Y también a veces hacemos la citología de lo que es del tracto respiratorio también. Hacemos lavado, vemos las células del tracto respiratorio, las células cilíndricas con cilios. También hacemos las biopsias. Las biopsias podemos hacer de la piel, le llamamos los H de piel. Podemos hacer las gástricas, tractobronquiales, punciones también de hígado, de riñón, también a cielo abierto, de ovario, de páncreas, del corazón también llegamos a hacer, del cuello uterino, de la encía, del labio, del legrado, todo se puede hacer. También se puede hacer punciones después de muerto, pero después de muerto hay que tener cuidado antes de las 24 horas por los efectos de lo que es la descomposición, pues, ¿no? Los temas necrobióticos, popularmente podrido, pues ya, para que me entiendan. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Dime, ¿qué pasó? ¿Alguien se cayó? Barreto ha venido, seguro. Sí. ¿Qué milagro que venido? ¿Qué es? Para la próxima. Ya. Después los especímenes quirúrgicos, piezas operatorias, se le estirpa un órgano, se lo fija en formol al 10%, el cerebro sí al 20%, pero después se lo deshidrata, entra un fase de deshidratación, después se le echa parafina, después se le hace un bloque de parafina, después se cortan con los cortadores que son como esas hojas de guilencia. Antiguamente cómo se afeitaba bien esas hojitas para afeitar, le llamaban guilechi, no sé qué, hasta ahora ya bueno, esas hojitas son así bien delgaditas y te cortan casi por micras. El ideal más o menos para nosotros es entre 5 micras, pero podemos cortar hasta de 2 micras, ¿no? 2, 3 micras, pero el ideal es casi 5 micras de corte en el espesor. Y es un tema bien delgaditos. ¿Cómo se ve el tejido? El tejido se ve así como, ustedes han tocado la cebolla, ven esa telita de cebolla que sale así, que se desprende así, así sale, ¿no? El tejido, y eso lo ponemos sobre un sobrenadante de agua que está a temperatura de nuestro cuerpo, que es 37 grados, y después colocamos la lámina por debajo y la levantamos, y después la fijamos con albúmina. O también el comercio también ha sacado otros fijadores al respecto, ¿no? Una vez que se hace eso, se quita la parafina mediante calor, después se hace la coloración de hematoxilinosina, que es el más barato, y se hace el montaje con este bálsamo de Canadá que es, pero como a veces no nos compran en los hospitales bálsamo de Canadá, utilizamos, como les digo, la clara de huevo, que es la albúmina, con eso se pega. ¿O no ha tocado usted la clara de huevos? Se pega, cuando se seca, se pega, parece gomita. Ya, aquí está, no se ve nada. No sé, había un tumor ahí. Ahí está. Sí, pero está cortado, fíjate. Y acá es un tumor de parótida, ¿ya? Es un tumor de parótida que es muy común
Después ese tumor se ve a la histología, se ven estos conductos, estas son células del acino de la glándula salival, estos son del conducto de la glándula salival y estos son del fibroblasto que se degenera a veces a tejido condroide o inclusive hueso. Todo eso se llama adenoma pleomórfico. Entonces nosotros al mirar eso vemos todas esas estructuras y decimos, encontramos células acinales, encontramos células de cartílago, encontramos células fusiformes de fibroblastos, encontramos células del conducto. Dicen que es de la glándula parótida, debe ser de ahí, debe ser un tumor mixto, le llamamos tumor mixto de la glándula salival de parótida. Entonces, ese diagnóstico lo hacemos ya mental, ¿no es cierto? Eso porque eso ya no está puesto en la máquina, no está puesto ni en la computadora, nuestra computadora nomás cerebral, ¿no? Nosotros los patólogos somos los únicos que hasta el momento hacemos el diagnóstico a nivel mental, no como los patólogos clínicos, con el respeto que se merecen, o los tecnólogos de que de repente hay por aquí que estén estudiando, que les ponen en la máquina, por ejemplo, para hacerles lectura del hemograma, ¿no? Ustedes saben que a veces se pone la cervecita en la máquina y te lee 100, 200 láminas y te saca todo un bosquejo con todo lo demás, ¿no? Todo lo parámetros. ¿Viste eso? El hemograma ya computarizado, lo que sabe todo. Y así también se saca en lo que es bioquímica, ¿no? Lo que es urea, lo que es creatinina, todos son con máquinas, ¿no? Entonces, al final, el especialista que está haciendo esto, todo lo hace la máquina. En nosotros, en nuestra área, todavía procesamos el tejido y todavía decimos mentalmente todo. Muchas veces tenemos dudas de estos, ¿ya? De estos casos tenemos dudas y cuando tenemos dudas vamos a tratar de especificar. Aquí está lo que les decía, lo que son las necropsias, lo que se sigue haciendo todavía. En algunos casos le llamamos, tratamos de no llamarles autopsias, porque el término autopsia, auto significa sí mismo, opsia es mirar, nadie se mira a sí mismo. Entonces, aquí tratamos de hablarle, decir necro mejor, necropsias, porque necro es muerto, opsia mirar, uno mira al muerto, ¿no? Que sería la palabra más apropiada. Pero ¿por qué no lo ponemos? Porque como en la legislación de nuestro país, los abogados todavía lo siguen llamando autopsia, entonces para ellos lo que está escrito en el papelito así es, y así es, pero no lo quieren cambiar. Pero como nosotros ya estamos hace años dándoles clases a los medicina legal, a los abogados, porque también se hace a los abogados, ya lo vamos un poco concientizando. Por ahí llegará alguno como padre de la patria y se le ocurra que cambiemos un poco el término, ¿no? De lo que hay ya. Hay dos tipos, el tipo médico y el tipo médico legal. El tipo médico es cuando tienes tu paciente, vamos a poner el ejemplo, tienes tu paciente que es tuberculosis, lo tratas como tuberculosis, le das el tratamiento de tuberculosis, se supone que debe mejorar, pero a los 4 días se murió. Paracho, y ahora, ¿de qué diablos es? ¿De qué se murió? ¿Qué pasó? Pero si yo he hecho el diagnóstico con tuberculosis, bueno, lo abres, y me ha ocurrido, lo abres todo, miras, sí, en verdad, pues tenía lesiones en el pulmón, saco las muestras, había cavitación, aparentemente era tuberculosis, macroscópicamente. Cuando le hago los cortes de tejido y miro al microscopio, oh, maravilla, no hay vacío de coche, no hay nada. No había nada de eso, era una micosis. Y las micosis, jóvenes, el paracosidiomicosis, todos esos elementos de micosis, son simuladores clínicamente de una tuberculosis y te da toda la lesión clínica y te da toda hasta con expectoración hematoide y todo lo demás. Ya. ¿Qué pasó ahí? Revisando la historia clínica, no le hicieron buena historia clínica. Como vieron todo lo que había, se pensaron en lo más común y no hicieron su diagnóstico diferencial. Pero eso es en retrospectiva, porque lo agarras la historia y ahí sí lo agarras. Esas son las discusiones clínico-patológicas que se hacen dentro del hospital. En retrospectiva, ¿usted por qué no pensó esto? ¿Usted por qué no? ¿Usted está mal? Que no sé qué. Fuera de acá. Sancionamos moralmente, internamente en los hospitales. Para eso el patólogo ahí es el fiscal, ¿ya? Y ahí yo doy con palo a todo el mundo. Pero el paciente se murió. ¿Cierto o no? Entonces, ¿y quién le hace algo por eso?
¿Quién rescata lo que debíamos haber hecho bien? ¿Ah? ¿Cómo queda esta situación? Por ahí algunos se van de boca y hablan y llega a los oídos del familiar y por ahí viene la denuncia. Ahí es donde viene la denuncia. Cuando dice, lo denuncian a tal persona por la mala praxis, ¿no? Es cuando alguien habló por ahí. Así como cuando la semana pasada les dije, no quiero que me impongan profesores, yo estoy en desacuerdo por conducta de ética y no sé cuánto más, ¿no dije? Ya pues los administrativos y el mismo doctor me dijo que por qué hablo mal de él. Quiere decir que alguien habló de acá. Claro, ¿quién? No lo sé, pero alguien, siempre hay alguien. Sí, yo les dije, siempre hay alguien que va a hablar. Y lo hablaron, pues. Eso, lo hablaron. Y el doctor me recrimina y me dijo, sí, es cierto, sí, hablamos. Y tú me conoces bien como soy, le dije. Se lo dije también, igual. ¿Y ahora qué hacemos? Nada, seguir trabajando, ¿qué vas a hacer? Pero ya sabes cómo pienso. Ya, por si acaso es mi amigo. Sí, es mi amigo. Sí, el administrador me dijo, doctor, usted no puede poner eso por temas personales que usted tiene con él. Un momento le dije, temas personales de que no es que sea mi enemigo. Él es mi amigo, yo mismo lo traje acá, yo mismo lo llevo a otro sitio. Pero no me gustan algunas inconductas que tiene dentro del proceder de la enseñanza universitaria. Para enseñar en la universidad se necesitan ciertas formaciones ético-morales y él no reúne ese requisito, pues por eso lo he retirado. Nada más. ¿Cuál es el problema? Le digo, ¿acaso es tema personal? Él sabe, yo siempre me hablo con él. Y ustedes me han visto que me hablo con él. Pero él lo que no me gusta es lo que a veces hace, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque todos los que han entrado, yo he visto ya que han entrado puro milicos, médicos que están en la milicia, pero en la milicia te distorsionan la mente, pues salen con otra idea. Y están enseñando acá y tienen poco tiempo, 4, 3 años, 2 años desde que esto se formó, ¿no? Ustedes saben lo que es formarse en la docencia, para tener N años, aquí hay que tener, 1, primero conocimiento, 2, enseñar bien, 3, la buena conducta ético-moral que debe haber, 4, no dejarse presionar por nada, 5, siempre va a haber alguien, recomendaciones, profesores, papá, mamá, alumnas que dicen doctorcito para salir a algún sitio, o alumnos que te van a dar algo más. Ese tema que les digo, ese tema, a todos hacen eso, a todos, pero con los años uno aprende a tener una formación en la cual ya no tienes que entrar en ese plano. A todos afecta, los profesores que están de primeros años son afectados en eso y se quiebran, se quiebran fácilmente. Pero al que llevamos N años en esto no nos quebramos para nada, porque ya estamos ya inmersos en eso y ya sabemos a dónde va y ya sabemos que todo alumno, tú haces algo, todo alumno habla. Así vayas hecho bien, así pienses que nadie te vio, habla. Y siempre queda todo. Siempre queda todo. Y eso te desprestigia. Ese es el plano que yo elimino al profesor. El profesor que me hace eso, yo lo elimino. Por eso es que yo digo, ¿qué tipo de gente o profesores quieren tener acá? Pero como ya vi qué es lo que quieren tener, parece que les importa un pepino la enseñanza acá. O sea, que me estoy quedando porque no quiero que los lesionen a ustedes. Porque si yo me iba, el doctor agarraba la cátedra, tiene todos los requisitos, ¿sabes? Tiene especialidad, tiene maestría, tiene lo que he enseñado acá y listo. No hay nada que lo diga, no hay nada que diga en contra. Lo que dice en contra es lo que yo veo y eso no lo puedo demostrar, pero sí lo puedo ejercer. Cuando les digo, déjenme a mí decidir con quién yo trabajo, es porque yo quiero que esté otra persona que piense igual que yo y que sepa que está haciendo igual que yo, así yo no esté. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero mientras tanto, él le va a enseñar. No es un mal profesor, por si acaso, ¿ya? Sino que tiene cierta debilidad.
Nada más es eso, ¿no? Después hay que ir enseñándole, pues. Pero para eso tienen que pasar años de enseñanza. Y ninguno de los de acá lo tiene. Pero se ha visto que se han metido en anatomía, están en embryo, están en fisiología. Gente que todavía no tiene ni experiencia en eso para enseñar. Bueno, en fin, yo lo veo esto como el caño se ha cerrado, ya no hay agua, este es el remanente de agua que va quedando, ¿no? Antes que se cierre el caño. Quiero que ustedes aprendan lo mejor que se pueda. Yo les voy a transmitir todo lo de patología, todo lo que sé, para que ustedes aprendan bien y puedan ejercer bien su clínica. Por eso les voy diciendo desde ahora. Ustedes les voy a exigir a que me lean el libro. Si ustedes me leen bien el libro, bueno, se acordarán pues, de ahí todo lo que les he dicho. El que no me lee bien el libro, también va a pasar. También va a pasar, pero en la clínica ustedes les va a costar un poco, van a ver difícil. Qué difícil esto. No hay nada difícil, joder. Si ustedes me aprenden bien esto, lo que sigue después es fácil, es recordar. Sacas del baúl de los recuerdos. Cuando tú llenas bien tu baúl, lo cierras todo y te olvidas y pasas a hacer otras cosas. Mientras avanzas más y después quieres sacar de tu baúl de los recuerdos, sacas todo lo que aprendiste. Pero si no depositaste nada en el baúl de los recuerdos, no sacas nada, pues. No sacas nada, ¿ya? Así que a esforzarse ahora, ¿ya? Bueno, vamos a seguir avanzando. Doctor, dime. Respecto a su caso de ¿Qué? muy micosis, se hizo el estudio endoscópico de... Claro, se llegó al diagnóstico. Era una paracoxidio de micosis. No, me refiero al bar. O sea, se hizo el estudio endoscópico. Claro, salió negativo. Y aún así se puede... Pero es que después vas a aprender, para decir diagnóstico de tuberculosis se bajan en 5 parámetros. Clínico, diagnóstico etiológico de vaciloscopía, diagnóstico radiológico, ¿qué más era el otro diagnóstico? Ahí me estoy olvidando. ¿Ah? No tanto, pues si no todo el mundo tiene que decir. Sí, pero es vaciloscopía, cultivos, ¿no? Vaciloscopía, cultivo, tratar de llegar al después el cuadro clínico, después la anamnesis, claro, pero el radiológico también, pues no me había olvidado el radiológico. O sea, son varios parámetros. Entonces algunos dicen, tengo 3, 4 parámetros, con esto ya basta. Pero así lo vean negativo, nunca identificaron el germen. Entonces iniciaron tratamiento con eso. Y te va a pasar eso. Te va a pasar. Pues que esta enfermedad de tuberculosis es la que más debes aprender. Ya, bueno, les decía ahí el caso médico, ¿no? Es el caso médico. Pero antes yo hacía las necrosias. Cuando uno entra al hospital, firma una autorización para que haga un tipo de exámenes. Y al final decía hacer necropsia. Y yo hice en el hospital 2 de mayo. Y cada vez que había y que el doctor tenía dudas en el diagnóstico, le enviaba a la traumatológica y hacíamos la necropsia, ¿no? Con el tiempo hubo quejas, siempre hay quejas, porque hay algunos que no querían que los saquen, porque los corten. Vi un caso en el cual unos del callejón, creo, de la Huerta Perdida, no sé, por ahí, de esos sitios, a uno un cuchillo persiguió al pobre trabajador que le había cortado a su muertito. Casos extremos, pues, ¿no? De todo hay, ¿no? Y hubieron denuncias y dijeron que mejor hay que pedir el consentimiento a la familia. Entonces en la actualidad se pide el consentimiento a la familia, ¿no? Para proceder a hacer ese tipo de examen, ¿no? Pero muchos dicen que ya se murió, ya pues, sale certificado nomás y así nomás sale. Así que muchas veces nos quedamos en la duda. En los casos médicos legales, eso sí se hacen sí o sí. Es decir, lo que son muertes por terceros, ¿no? Te disparo, te apuñalo, te atropello, te enveneno, ¿no? Me suicido. Es caso de muerte intempestiva, todos esos van a la muerte. Pero hay muchas enfermedades también intempestivas, ¿no? Te da un infarto cardíaco, que es intempestivo. Te da un accidente cerebrovascular, es intempestivo también, ¿no? Pero si ya
tiene su médico, por ejemplo, si tiene su médico cardiólogo que lo ha estado viendo, sabe que tiene insuficiencia cardíaca y todo, y falleció. Bueno, el médico ahí puede certificar y decir, sí, él le dio su infarto cardíaco porque tiene insuficiencia cardíaca y todo lo demás, porque él dice que él lo ha visto, ¿no es cierto? Y él certifica la muerte. Entonces, con eso ya impiden lo que vayan a la morgue central de Lima para que hagan autopsia legal. Porque todos esos casos pasan como muerte sospechosa. ¿Entendido en eso? Ya, y de eso también se forma una mafia en el hospital, terrible. Ya hay otros médicos que sí se pone en compañía con los funerarios, le dice, doctor, haga el certificado de función ya, y se baratean, pues, ¿no? 100 soles, 200 soles, ya, ese es otro tema que entra dentro de la ética y de ontología, que de repente, no sé, ya le habían enseñado a ustedes todas esas cosas. Ya les han enseñado. Bueno, después hay algunos tipos de avances en biología electrónica, perdón, en microscopía. Hay que hacer avances en microscopía electrónica cuando ya no vemos muchas cosas en microscopía óptica, ¿no? Y después este es el microscopio electrónico. Y después de eso, acá hay el microscopio de transmisión, este es el microscopio de barrido. Aquí son con los marcadores, ¿ya? Marcadores que hacemos nosotros. A veces sale un tumor y no sabemos qué diablos es. Entonces vemos en histología los 4 tejidos básicos: epitelio, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. Y hacemos las coloraciones para los 4. De repente sale del tejido, el tejido linfoide, uno más, ¿no? A veces, por ejemplo, sale tejido linfoide positivo, el resto negativo. Del tejido linfoide, ya sabemos, un linfoma. ¿Qué variante de linfoma? Entonces ya hacemos ya para linfocito T, para linfocito B, o sea, ya vamos tipificando, ¿no es cierto? Así lo hacemos más o menos. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque hay algunas variantes que reaccionan bien a la quimioterapia a cierto tipo de dosis y hay otros que no reaccionan bien a cierto tipo de dosis. Por más dosis que uno le dé, no va a hacer nada. Entonces, en eso estamos viendo en la actualidad de los tumores su sobrevivencia. En el último congreso que hemos estado, este último del SLAP, hacemos todo el diagnóstico de los tumores. Yo sabía bien tumores benignos, sabía bien qué es tumor maligno, sabía bien con mi inmunohistoquímica a qué se llama marcador maligno, a qué se llama marcador benigno, hasta ahí bien, pero últimamente se ha implementado la biología molecular. ¿Qué implica la biología molecular? El comportamiento de ese tumor. O sea, el tumor benigno, tumor maligno. Y yo siempre he dicho que este es un tumor benigno, sí, pero le dice la biología molecular y presenta un trabajo así. Biología molecular acá, donde tiene un comportamiento agresivo maligno. Y acá la biología molecular en el maligno, donde tiene un comportamiento casi benigno. También hay algunos tumores de la misma especie que hacen comportamiento maligno, pero algunos hacen comportamiento benigno. Entonces, eso explica el por qué en un tumor maligno, a pesar que uno les da el tratamiento, la cirugía, la quimioterapia, la cobaltoterapia, todo, no da resultados y al final va hacia aumentando más cada vez y al final muere. Y como en algunos otros sí da buen resultado porque no tiene un comportamiento maligno tan agresivo, es benigno. Entonces ahí la quimioterapia, cobaltoterapia y todo, aparentemente que uno le da, dice, sí dio buen resultado. Mentira, es incógnita también. Con eso te desbarató todo. Y dicho en otros temas, en la actualidad ya no sé qué decir ya. Cuando digo unos diagnósticos, porque con esto me ha desbaratado todo lo que aprendí en más de 30 y tantos años que llevo en esto. El tema de la biología molecular. El boom ahorita es la biología molecular, todos. La enseñanza de acá de ustedes ya no debe ser con esto de las niñitas y todo, sino biología molecular. Pero no estamos en nada. Disculpen que les haga la enseñanza de hace 50 años en las láminas. Es hace 50 años ya. Así aprendí yo hace 40 y tantos años aprendí así también. Igualito les sigo enseñando. Pero ahorita estamos en la biología molecular, ¿ya?
Bueno, vamos avanzando. Esto es para ver del músculo, esto es para proteína S100, es para ver de tejido nervioso. Acá es citoqueratina, es de piel, perdón, es de epitelios, todo lo que son epitelios, por eso se ve de la piel. Todos con colorcitos. Por ejemplo, este es un tumor, que es el testículo. Al final se sabe que se le hace el antígeno común leucocitario y sale un linfoma testicular, que es bastante raro. Ya. Vamos a entrar entonces a lo que es, lo que es la adaptación celular. En lo que es la adaptación celular, nosotros vamos a estar hablando en la célula. La célula siempre va a sufrir agresiones de todo tipo. Todas estas son las agresiones que sufre la célula. Pero esas agresiones van a hacer que la célula pueda estar viviendo, esa es una lesión celular reversible, y que no sea tanto el cambio y que al final uno elimina esa lesión y después la célula vuelve a ser normal, como esta, igualito normal. Pero sí sufre agresiones. Sí, es una adaptación celular. Un ejemplo más o menos clásico, más o menos, es la hepatitis, ¿no? La hepatitis es un virus que entra, te lesiona, que cambia casi toda la célula hepática y después vuelve, cuando cesa, vuelve a ser normal todo. Pero en esa etapa que cambió, te causó todo el problema de la enfermedad. Acá ponemos un ejemplo, a veces la esteatosis hepática, ¿no? De ejemplo, que se llama la degeneración o hígado graso, que le dicen, ¿no? Por uno comer mucho. Yo tengo mi hígado graso, por si acaso me he hecho mi ecografía, mi hígado está casi blanco como este. Pero es por el factor de alimentación, ¿no? Si elimino todas las grasas, bueno, se supone que debo regresionar. Pero hay una buena parte de mi hígado que todavía funciona bien. Pero a veces la lesión es tan constante, tan espesa, tan fastidiosa, que las células no resisten, se mueren, pues. Se mueren. Y hay varios tipos de muertes que ya vamos a enseñar. A eso le decimos lesión celular irreversible. O a veces no muere. Es un daño celular persistente. Daño celular persistente le llamamos. O lesión celular persistente. No muere, lo agredo, no muere. Pero en su afán de que lo agredo, ella, por decir, ella es más menudita, podría encogerse más. Se llama una atrofia, ¿no es cierto? Y si se vuelve un gigante como Hulk, una hipertrofia, ¿no? Y si se reduplica, como el señor Smith, una hiperplasia, una hiperplasia. Y si cambia ella a la figura de ella, las dos son humanas, las dos son mujeres, pero su rostro cambió al tuyo, igualito, se llama una metaplasia. Y si cambia algo más feo, va cambiando algo más feo, una displasia, ¿ya? Y si es más horroroso, monstruo, todo, ya ese es el cáncer, la célula cancerosa. Entonces, ¿qué se trata de hacer ver acá? Que la célula cancerosa no es más que el producto de una distorsión de una célula que no ha tratado de morir bajo cierto tipo de agresiones. Por eso es que cuando veamos el término de neoplasia maligna, lo que es el cáncer, vamos a ver una serie de factores. Factores congénitos, genéticos, también ambientales, radioactivos, y se habla muchas veces del tema radioactivo, ¿no? Que también lesiona y da ocasiones. Entonces, esa es un poco la explicación ahí, ¿ya? Esos son más o menos los grandes parámetros en los cuales se desarrolla la célula y de los cuales también desarrolla una serie de enfermedades. ¿Ya? Ya. Entonces, acá vamos a ver lesión celular, ¿no? La célula trata de estar en homeostasis, hay la lesión celular reversible, irreversible y persistente, ¿no? Es lo que más o menos he dicho. ¿Qué es lo que los causas? Las causas pueden ser físicas. Miren, ven, los físicos, todos los traumatismos, cambios de temperatura, cambios de presión atmosférica, radiaciones, quemaduras. ¿No es cierto? Porque hasta cambios de presión atmosférica, ¿no es cierto? Si te hundes mucho en el mar, te da la enfermedad del buceador, ¿no? Si te vas en la altura, soroche. ¿Ve cómo? Si temperatura, me puedo decir que estás en
en la playa, en verano, te quemas, haces y a veces haces ampollas, esa es una lesión de primer grado, ¿no es cierto? Si te quemas más, como esos tontos ahí que las chicas no le hacen caso, le rocian gasolina, ¿qué le hizo? Una quemadura de tercer grado, ¿no es cierto? Horrible eso, ¿no? ¿Ah? De unos enfermos mentales que hay. Entonces son los físicos. Los químicos también, ¿eh? Hay exógenos y hay endógenos. Exógenos, todo lo que es contaminación ambiental, que vamos a ver en una clase, eso, sustancias, esto es tóxica farmacología, todo lo que les enseñan a ustedes en farmacología, todo es eso. Todo eso causa lesión. Por supuesto la drogadicción, los venenos también, ¿no es cierto? Las endógenas, mírenme, el azúcar. Ahora le están dando duro, ¿no? Por los medios de, ¿cómo le llaman? Los internet, esas cosas se hablan, ¿no? Del azúcar. Le están dando duro eso. Pero las proteínas, los lípidos, vitaminas, minerales, desequilibrio hormonal, todo eso causa lesión. Desequilibrio hormonal, por ejemplo, la menopausia, ¿no es cierto? Hay un desequilibrio hormonal que te da cambios conductales y cambios hasta físicos, ¿no? El hombre también dice que tiene la menopausia que les dice. El término menopausia es pausa, ¿no? O sea, espacio. Y menos es menos tiempo, ¿no? Menos de... los lípidos, todos. Si comes mucha grasa, también te da enfermedades. Si no tienes vitaminas, también te da enfermedades. Si tomas mucha vitamina, también te da enfermedades. O sea que, ya, sí, exacto. Biológicos es todo lo que les enseñamos a ustedes en microbiología. Me lleva el curso de micro, ¿no? Sí. Ya. Entonces, en microbiología ustedes les enseñan virus, bacterias, hongos, para todo eso, con todo eso vamos a luchar. Todo eso se llama infecciones, ¿eh? Cuando ustedes escuchan la palabra infección, se refiere a los temas biológicos. ¿Ya? Todo eso. Nutricionales, bueno, por exceso, la obesidad, por defecto de nutrición. Genéticos, todas las alteraciones de los cromosomas. Inmunológicos también, ¿no? De todos los tipos de alergias que hay. ¿Ya? Bueno, acá hay los temas físicos. En la nieve, el friaje, lo que a veces hacen campañas del friaje. Bueno, acá está un poco del diente. Esta es una clase de lo que enseñaba patología de odontólogos. No, se llama la garcilaso, enseñaba yo. Ahí he enseñado 23 años. Estomatología, sí. Así que me sé casi toda la patología odontológica. Y en mi hospital al médico no le enseñan nada de dientes, solamente que tenemos 32 dientes, nada más. Pero hay una serie de enfermedades. Entonces, ahora último, los de cabeza y cuello, los odontólogos están sacando tumores, todas esas cosas. Y como ninguno sabe de los patólogos, eso, ya, ya no importa, yo lo hago. Como se repite siempre las mismas lesiones a la enseñanza, para mí es más fácil, porque ya, esta es tal cosa, esta es tal cosa. No es mucho la patología, pero como lo he repetido N años, se te queda, ¿no? Hasta más bruto aprende. Entonces, ahí hay, por ejemplo, un tipo de desgaste, les ponía a ellos como ejemplo eso, ¿no? Acá también igualito, pérdida normal de estructura dentaria, desgaste que hay acá, bueno, ponía ahí quemaduras por radiación también hay. Esta quemadura por radiación, este es un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo, así como está, se ve en la etapa inmunológica también. Cuando hay la vasculitis leucocitoclástica, se ve así, destrucción de todo el vaso, con acúmulo de neutrófilos. Igualito que un tema de radiación. Pues esto ya ustedes lo saben, ¿no? Los exógenos que se dan tiro, ¿no le dicen, no? Un aspirado, tiro, los que se colocan los inyectables. Y también el alcoholismo, pues, ¿no? Lo que puede dar la cirrosis hepática. Así se forma el hígado, el hígado se forma como nódulos, ¿ya? La cirrosis, por ejemplo, es mal llamado cáncer, ¿ya? Mal llamado cáncer. ¿Qué viene a ser la cirrosis? La cirrosis no es un cáncer, el cáncer es la neoplasia maligna, pero la cirrosis no es cáncer. La cirrosis es un tema de inflamación, reparación. Cuando veamos inflamación, tiene que haber un proceso de reparación que es la cicatrización. Entonces hay un tema de agresión más una cicatrización. Y todo debe parar ahí. O sea, tú te haces una herida, se cicatriza y para ahí. Pero ¿qué pasaría si se
Si te hace herida, cicatriza. Después al costado se hace herida, cicatriza. Al otro costado se hace herida, cicatriza. ¿Qué va a pasar? Todo va a ser una cicatrización. Va avanzando la cicatrización. Eso pasa en el hígado. Se forma un círculo vicioso. El tema de ese círculo vicioso es más o menos, ya lo han calculado casi en 10 años, ¿no? Por eso es que hasta que se destruya todo el hígado, por el volumen y todo lo que tiene. Entonces por eso es que cuando uno ve uno que tiene una cirrosis hepática, más o menos uno va calculando hasta el tiempo de posible muerte, ¿no? por el tema ese que hay, ¿no? Pero es como un disco rayado, si me quieren entender así, ¿ya? Es inflamación, reparación, inflamación. Al final termina todo en reparación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya no hay cirrosis hepática, sino hay fibroblastos, como una cicatriz. Por eso es que el hígado se vuelve chiquitito después. Y ya no funciona. Si no funciona un hígado, candidato al trasplante, si es que encuentras un trasplante. Ya, los farmacológicos, todos estos, los que, bueno, esto les enseño a los odontólogos, o los que dan esto es cuando damos a los niños las tetraciclinas. Las tetraciclinas causa pigmentación en los niños. Y no sale con nada. Así tendrás que ponerle carillas, bueno, lo que quieras. Así que no vayan a dar tetraciclina a un niño, porque les causa pigmentación. Y no sale con nada. Por más que te limpies, o te hagas limpieza, o que te rebajes lo que te rebajes. Ya, los biológicos son los virus, bacterias. Acá hay unas micosis. Acá también ven micosis lingual. Acá también igual estos son histoplasmas estas células son los macrófagos, acá han digerido los leishmanias, estas son leishmanias, perdón, leishmanias. Nutricionales, ustedes han visto acá que pueden ser por obesidad, que todo el término que puede encontrarse por obesidad, también puede encontrarse por desnutrición. Esta es la desnutrición, bueno, niñitos de viaje, eso que hacen. Obesidad, bueno, el gordito. Ay, ¿qué dice? Puede haber genéticos, sí, pues puede haber eso. Este es niño sirena, este es de mi hospital. Este también igualito, este es un anencefálico, este es un cíclope, mira. Esto es lo más común, ¿no es cierto? El síndrome de Down, la trisomía 21, síndrome de Down. Mira, a pesar que son de diferentes razas, son igualitos, mira. Se supone que todas nuestras células, nuestro cuerpo tiene 46 cromosomas. Solamente nuestras células sexuales tienen 23 cromosomas. 23 y 23. Se junta el espermatozoide y el óvulo. Pero en la posición 21, se supone que en la posición 21, el 21 acá, cuando hacen la meiosis, se queda uno, ¿no? Uno acá y uno acá. Y se juntan para formar esto, ¿no? Pero en uno de ellos no se dividió, se junta y quedó 3, ¿no? Pues se llaman trisomías. La más frecuente en la posición 21, pero también hay otras posiciones, la 17, ¿no es cierto? La 15, hay otros sitios, ¿no? Ya. Y estas son enfermedades inmunológicas. Las enfermedades inmunológicas, por lo general, la mayoría de las enfermedades inmunológicas están atacando al riñón. Cuando vean un joven que tiene insuficiencia renal, es fijo que es por insuficiencia renal inmunológica. Están las glomerulonefritis, todos los tipos variantes de glomerulonefritis inmunológicas. Eso también lo vamos a ver después cuando veamos el campo de inmunología. Hay enfermedades también que atacan a la piel, le llaman y el músculo, dermatomiositis le dicen. Hay otros que atacan a la piel y el tejido conectivo, le llaman esclerodermia. Hay otros que atacan tejido conectivo solo, le llaman lupus eritematoso sistémico. ¿Han escuchado esos nombres de esas enfermedades? Esos son inmunológicos. Después vamos a ir viendo por qué es, ¿ya? ¿Qué? El vitíligos lo están poniendo en el saco de